Bueno, se preguntarán por qué estoy aquí o de dónde nace todo esto con la bella presentación que me hicieron. Todo esto viene desde mi infancia. Yo crecí en el puerto de Talcahuano. Mi papá había tenido un museo marino en Talcahuano que cerró por falta de financiamiento mucho antes que yo naciera, pero por supuesto esas vivencias quedan en el hogar, ¿cierto? Y muchas de las muestras del museo estaban también en el hogar desde que yo nací. Dentro de estas experiencias del museo es que alguna vez mi papá recolectó una muestra de agua y en esta muestra de agua creció una jaiba. Así que en vez de perros y gatos tuve una jaiba, la tomasa. Yo hablaba con la tomasa, de verdad. La tomasa creció en el acuario, cambió sus caparazones y a veces pensaba que estaba muerta, pero en realidad era que de repente salía de una roquita y me daba cuenta que era que había cambiado el caparazón. Finalmente nos comimos a la tomasa porque era una jaiba. Mentira, no me la comí. Pero la liberamos a la tomasa, frito masa. Así que... Bueno, en este contexto del museo de mi papá, es que mi papá llegó a Chome, acá en Concepción, a Caleta Chome, donde obtenía muestras, ¿cierto?, de ballenas y otros animales que en algún momento se capturaban en este lugar, y es ahí donde conoció a mi padrino, con quien aparezco en la foto, cuando tenía yo meses, en Caleta Chome. Ahí voy a contar por qué también es importante Caleta Chome ahora para mi desarrollo actual. Todas estas vivencias, aquí estoy con mi mamá que está por ahí, en Chome también, en esta caleta donde se capturaban ballenas antes. Por supuesto que todas estas experiencias me llevaron a entender la urgente necesidad de conservar el océano y por supuesto a sentir empatía y sensibilidad por otras formas de vida. Ahora, sobre estos animales, ballenas, que es el motivo de mi trabajo actualmente, ¿ustedes me creerían que alguna vez las ballenas se vieron así, de 4 patas y en la tierra? Sí, de 4 patas y en la tierra. Y luego evolucionaron a lo que conocemos ahora, pasaron por hartas etapas hasta convertirse en mamíferos marinos que realizan todas sus actividades en el agua. Lo único que comparten con nosotros, ¿cierto?, es que son mamíferos y que respiran desde el aire, pero por supuesto todas sus otras actividades las realizan en el agua. Esto ocurrió aproximadamente, estos cambios, hace 50 millones de años atrás. Es un grupo de animales bien diverso, y en esto no me refiero solo a las ballenas, sino al gran grupo de animales donde están las ballenas, que son los cetáceos. Tenemos a la ballena azul, que es el animal más grande que ha habido en la historia del planeta, que vive también y tiene una zona de alimentación acá en Chile, en el sur de Chile, en Patagonia Norte, lugar donde también desarrollo actualmente mis estudios de posgrado. Y animales tan chiquititos como el delfín chileno. Sí, delfín chileno, tenemos una especie endémica de Chile. Endémica quiere decir un animal que vive solo en un lugar. Se distribuye desde Valparaíso al Cabo de Hornos y no vive en ninguna otra parte del mundo. Y los delfines en particular son animales súper inteligentes, son animales que se ha estudiado que se reconocen frente a un espejo, que pueden entender señales, nos podemos comunicar con ellos, y que tienen un superpoder. Y este superpoder lo comparten con los murciélagos. Y se llama ecolocalización, que es un sonar natural con los que los delfines pueden ver bajo el agua, porque el agua y el mar, el océano, ¿cierto?, es un lugar un poco oscuro. Entonces emiten esta señal acústica que rebota en sus presas y ellos pueden ver a través del sonido que hay en el mar para comer, como la consistencia de su alimento. Con las ballenas, ya,
además de que ya he dicho que tengo una historia y que, bueno, las ballenas generan esto que a todo el mundo le gustan y que son carismáticas y que a veces las usamos como banderas de lucha cuando queremos proteger el océano porque son carismáticas, ¿cierto? Pero tienen una función en el ecosistema y esta función tiene que ver con que hay algunos estudios, pocos y recientes, pero hay, que dicen que las fecas de las ballenas en la columna de agua sirven de fertilizadoras de la capa superficial del océano. Entonces ayudan, como fertilizan, tal cual yo fertilizo, ustedes fertilizan sus plantas, nosotros fertilizamos, a que aumente la productividad primaria en la capa superficial. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Preguntarán ustedes, bueno, por supuesto que la salud del ecosistema y del océano tiene que ver con nosotros, en el caso de los lugares más costeros es el alimento y etcétera. Así que dentro de la gran importancia que tienen las ballenas, una de las que más me gusta es esta y por eso también la menciono. 31.308. ¿Qué podrá ser este número? Son el número de cetáceos capturados en Chile entre 1929 y 1976, que incluye ballenas y el cachalote. El cachalote, que seguramente conocen por Moby Dick, la versión gringa, y que está incluido dentro de este número de captura, así que por lo tanto no son solo ballenas. Y esto es de la época actual, pero si sacáramos las cuentas desde los años 1700, cuando llegan los navíos extranjeros a capturar cetáceos a las aguas de Sudamérica, el número es brutal. Afortunadamente, las ballenas en Chile actualmente están protegidas. Estas son las ruinas de la ballenera Trinidad que funcionó en Caleta Chome, acá en Concepción. Esta ballenera funcionó entre los años 1951 y 1983. La última ballena capturada, el esqueleto está fuera de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción. Y en este lugar, que donde yo conté al principio, pasé parte importante de mi infancia y que fue determinante para lo que yo me dedico ahora, es que actualmente también trabajo. Y ustedes me dirán, ¿estudian ballenas acá en el Biobío? ¿Y cómo? Porque hay gente que de verdad piensa que no hay ballenas en Chile. Entonces ya cuando digo que hay ballenas en el Biobío y que las estamos estudiando, es como, pareciera ser que no es verdad, pero sí, estudiamos ballenas acá en el Biobío. ¿Y cómo las estudiamos? Bueno, lo primero quiero decir que voy a contar qué ballena estudiamos, porque son hartas especies. Esta es la reina de Caleta Chome, la ballena sei, la más desconocida de las ballenas para las poblaciones del Pacífico suroriental, o sea, lo que corresponde a Chile-Perú. Es un animal que está en peligro de extinción, que todo lo que sabemos es lo que no sabemos y que, a diferencia de otras ballenas, no es tan predecible los lugares donde elige para alimentarse, no hay mucha información de sus rutas de migración en esta zona y justo eligieron Chome para llegar y no sabemos todavía por qué y eso es lo que estamos estudiando. ¿Cómo lo estamos estudiando? Con observaciones desde tierra, con binoculares, observamos a las ballenas en temporada de primavera-verano, vemos su comportamiento y usamos ahora más pro un instrumento que se llama teodolito. El teodolito, un instrumento topográfico que nos permite tomar un ángulo de la ballena en el agua y con eso transformarlo para poder ver la coordenada del animal después en el agua. ¿Y con eso de qué sirve? Sirve para entender los patrones de movimiento y el uso de hábitat de un individuo en la zona. Y luego de tomar ese ángulo se hace todo esto que ven acá para poder calcular esta coordenada. Y aquí es que yo me pregunto, en serio, ¿cómo es que llegué tan lejos sin saberme las tablas de multiplicar tan bien? ¿Para qué les digo dividir con decimales? Tampoco, pero bien, lo hemos conseguido y bacán. Es una broma si me sé las tablas. Y también hacemos fotoidentificación. La fotoidentificación consiste en tomar una foto de las aletas dorsales de estos animales y cada una de estas aletas va a ser como una huella digital que nos va a decir
qué animales están llegando cada año, si este año voy a tener el mismo animal que vino el año pasado, si este animal este año va a llegar con una cría, por ejemplo, y nos permite entender entonces la historia natural de cada uno de los individuos. Esto ya es un trabajo más individual. Otra forma de cómo estudiamos a las ballenas acá es a través de las necropsias. La necropsia es una autopsia que se le hace a otro animal no humano, no sé por qué hacemos esa diferencia, pero necropsia es el nombre, y que como las ballenas y los delfines son animales que viven en el agua, ¿cierto? Se imaginarán que son muy difíciles de muestrear, por lo tanto, cuando ocurre un varamiento, que es cuando estos animales llegan a la orilla de la playa, seguramente lo han visto o lo han escuchado alguna vez, nos permite tomar muestras y estas muestras son súper valiosas porque con eso podemos conocer, hacer análisis genéticos, hacer análisis de la dieta, de qué están comiendo estos animales, etcétera. Así que también es un área que estamos estudiando. Otra forma, y que es un poco, entre comillas, mi especialidad, es la bioacústica. Estudiamos las ballenas a través de sus cantos. ¿Cómo grabamos los cantos de las ballenas? Con un hidrófono, un micrófono que queda en el agua durante cierto periodo y que nos permite conocer cuándo llegan las ballenas, cuándo se van, qué tipos de sonidos están vocalizando y a qué hora y por qué, y si esos cantos tienen relación con algunas cosas como la alimentación, por ejemplo. Pero actualmente, yo dije, cierto, que era una historia pasada, que se habían capturado, que ahora están protegidas, pero ¿están realmente protegidas o están protegidas en el papel? ¿Tienen amenazas todavía? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son las amenazas para la conservación de las ballenas hoy día en Chile y en el mundo también? La colisión con embarcaciones mayores, el tráfico marítimo, es una gran amenaza para la conservación de estas especies. El enmayamiento en redes, ya sea redes de pesca, redes fantasma también que quedan en el agua. La contaminación acústica, que es acústica, pero parece ser que es como si no existiera, porque no la oímos realmente, porque no estamos bajo el agua, ¿cierto? O ni siquiera nos cuestionamos la contaminación acústica de la ciudad, que yo soy súper hipersensible, entonces entiendo cómo será para una ballena en el océano, ¿cierto? Ruidos grandes pueden generar muchos problemas para la conservación. Y por supuesto la contaminación por plástico y otros, y estas son algunas, porque hay muchas más. Ahora, respecto ya como para ir finalizando y al tema más humano del trabajo, yo pienso en lo que he vivido hasta ahora, que que ha sido determinante juntarme con las personas correctas, cuando la vida te pone a las personas con las que te juntas, y en este caso yo he tenido la fortuna de sacarme el loto con mi familia, con mis amigas, con mis colegas, con quienes hacemos estos proyectos de conservación, con un equipo precioso que hemos generado basado en la amabilidad, incluso generar espacios de trabajo basados en la ternura, ¿por qué no? Basados en la colaboración. Y para culminar, quiero decir que si alguno de ustedes siente que tiene una pasión muy grande, como la que yo siento por las ballenas, que se sientan afortunados de sentir, de verdad, como de repente pasa que el mundo va tan rápido que pensamos que sentir tanto de repente como que no está. A mí siempre me han dicho como, ya que las ballenas, bueno, sí, es mi pasión, o sea, siempre voy a hablar de ballenas, me encantan las ballenas, amo las ballenas, trabajo por ellas y es mi trabajo. Y lo otro que también me resuena mucho es que alguna vez alguien me dijo, mira, en realidad a nadie le va a importar el proceso. Lo único que importa es el resultado. Y yo quiero dejar el mensaje que para mí es todo lo contrario. Yo creo que lo más importante en la vida es el proceso de las cosas, el día a día, lo que hacemos. Si nos enfocáramos incluso en el proceso, puede que el resultado va a salir solo. Pero si vivimos el proceso pensando en que tenemos que llegar a un resultado, al final terminamos, ¿cierto?, con ansiedad o con frustraciones y no nos enfocamos en ser felices durante el proceso.
Y también quisiera hacer esta invitación a volver al origen de la colaboración. El trabajo colaborativo es lo más importante, creo yo. He tenido esa suerte y estos proyectos no tendrían el impacto que tienen ni se hubiesen podido conseguir si no fuera, como bien decía, por tener un equipo maravilloso que no trabaja ni detrás mío ni abajo mío, sino que somos un equipo horizontal y tenemos un sueño en común que es proteger y conservar a las ballenas de nuestra región y de Chile. Así que los dejo con esta paz y tranquilidad que entregan, ¿cierto?, en este video las ballenas del Biobío. Muchas gracias.